Buenas noches, mi nombre es Alejandro Cortés, soy columnista de Palabras al Margen y estamos con el profesor Jean Lumonc, es filósofo y sociólogo de la Universidad Católica de Lovaina y actualmente es profesor de la misma universidad. Profesor, ¿qué diagnóstico tiene usted de las condiciones políticas de la última década para los procesos de transformación, es decir, los movimientos sociales, las izquierdas, las organizaciones populares en Europa? Buenas noches, Alejandro. Me parece que en la última década hubo una transformación mayor de las condiciones políticas por dos razones. La primera es una transformación del capitalismo como sistema global y un debilitamiento de los estados, del poder político de los estados. Y la segunda mutación que me parece importante es, por supuesto, la aparición de una nueva cuestión de seguridad en Europa, porque hay terrorismo, por supuesto, y esto cambia todas las condiciones de la gestión del management del Estado y también de la situación de los movimientos sociales. Ok, profesor, ¿cuáles serían los retos más importantes de estos procesos, es decir, de las izquierdas y los movimientos populares en el momento actual? Me parece que hay un movimiento muy importante de crispación de la Europa con un problema de déficit fiscal del Estado, un problema de financiamiento de las políticas públicas, y eso significa una política de austeridad en el continente en este momento que suscita un renacimiento de movimientos sociales de tipo, digamos, más o menos antiguos. Son sindicatos, son protestaciones en contra la situación económica. En mi país, por ejemplo, en Bélgica, hubieron en los 2 o 3 últimos años movimientos sociales muy fuertes en las calles de Bruselas en protestación contra la política del gobierno después de la crisis de 2008. Es una cosa. Pero por otro lado, aparecen también nuevas formas de lucha y nuevos temas de lucha, porque, por supuesto, estamos en una situación totalmente nueva en términos de globalización y especialmente los movimientos ecológicos aparecen más y más importantes en la dirección y en el sentido de los movimientos sociales. Me parece son los rasgos más importantes de la evolución de los movimientos en Europa. Ok, y una última pregunta sería, ¿cómo pensar hoy esos elementos de transformación en el continente europeo? ¿Cuál cree que sería como esa agenda política que estaría sobre el ace de la siguiente década y de esta nueva década? Bueno, la mutación se hace de toda manera. Okay. Hay una transformación y en este momento en Europa hay una lucha muy importante entre un populismo de derecha y movimientos de izquierda que aparecen en minoría en relación con este populismo. Esto significa que yo no creo que la próxima década será una ocasión de desarrollar en términos realistas
desarrollar nuevas políticas. Vamos a vivir en Europa momentos de crisis increíbles que parecen un poco similares a la crisis de los años 30 del siglo pasado. Es lo que dice, por ejemplo, Boltanski, el sociólogo francés, que son épocas muy parecidas. Entonces, estamos viviendo una transformación, una mutación, pero yo no creo que sea una mutación en dirección de izquierda, yo creo que sea una mutación en dirección de derecha. Por supuesto, no es una razón para abandonar la lucha y se puede imaginar formas de resistencia. Por ejemplo, en este momento en Bélgica hay un debate increíble sobre la firma del pacto, del tratado de comercio con el Canadá y nuestro país, que es un país de democracia, es verdad, y con una sociedad civil muy fuerte, con asociaciones, organizaciones, etcétera. El rechazo de firmar es el único país en Europa. Hay 29 países y hay uno que rechazó de firmar este tratado, que es una amenaza sobre la soberanía del Estado. Y es una situación muy difícil porque es una situación de crisis política. Hay enormes presiones viniendo del business y de los otros países, de los otros gobiernos, pero es una forma de resistencia. Y esto no es extraño, hay posibilidades, recursos de resistencia que son más importantes que lo se puede creer. Ok, una última pregunta es, profesor, ¿por qué hablar o por qué no de saberes múltiples en nuestro presente? ¿Qué significa eso? Me parece que estamos viviendo la edad de la multiplicidad y del pluralismo. Hubo una transformación en la representación del saber y del conocimiento. Se abandonó la idea del sistema científico y de la unidad del saber, del conocimiento, y ahora estamos en una situación de pluralización y de diferenciación que no se puede parar, ¿no? Hay una diferenciación en la ciencia, porque hay disciplinas y al interior, dentro de cada disciplina, hay diferenciaciones. Es decir, que estamos viviendo un proceso de fragmentación del saber racional, pero al exterior del saber racional hay saberes tradicionales que aparecen más y más importantes. Por supuesto, aquí en América Latina tienen el problema indígena, por ejemplo, que es un problema que es muy importante porque significa que hay como un renacimiento de saberes tradicionales que no son organizados como los saberes modernos, racionalizados, con pruebas, con, no sé, con laboratorios, y etc. Entonces, estamos viviendo esta situación y esto no se puede sobrepasar. Debemos pensar las nuevas condiciones de los saberes, de los conocimientos en el siglo XXI y en esta dirección. Tenemos algunos recursos en teorías como el postmodernismo, como el neofuncionalismo lumaniano, como el pragmatismo de la escuela de Frankfurt y del pragmatismo de la sociología francesa, etc. Entonces, es una nueva situación epistemológica.
Profesor, muchísimas gracias Ok, gracias. por atendernos.